continuamos con la siguiente ponencia. El nivelazo es mucho, Fernando? O sea que nos lo han puesto complicado, ¿eh? Es que tiene Los mala, anteriores. Tiene mala leche la organización de meter un comercial después de un doctor, ¿eh? Me va a dejar a la altura de una ameba. Bueno, la inteligencia de negocio es una tecnología implementada mediante un conjunto de herramientas que tiene como objetivo ayudar a las personas a tomar decisiones basadas en datos reales y orientadas al seguimiento y monitorización de los objetivos estratégicos. Aunque la maximización del beneficio no es el motor de las administraciones públicas, la preocupación por la mejora del servicio y la voluntad de saber qué es lo que espera el ciudadano hacen que se necesiten tener y analizar información real. Preguntas tipo de cuál es el tiempo medio de respuesta de un determinado trámite, en qué momento se necesita reforzar la atención ciudadana, cómo evoluciona el uso de la administración electrónica, dónde hay que esforzar la presencia policial, dónde están los cortes de calles más frecuentes. Todo esto es lo que esperamos que con la ayuda de Fernando Marco, experto en gestión de conocimiento y business intelligence y actualmente director general del grupo Alphatec, nos intenten dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar. Yo llegué a esto del Business Intelligence hace mucho tiempo, hace ya casi más de 25 años, prácticamente por vocación, ¿no? Empecé en Accenture, en el Águila me acuerdo que me pusieron a programar y en RPGI me dijeron después de 2 meses, dice, chaval, eres el peor programador de España. Entonces, como eres muy bocas, te vamos a meter un proyecto que se llama ahora de Business Intelligence, un Data Warehouse que tenemos que meter aquí el Águila, Cruzcampo, todo junto y tú, como eres muy bocas, servirás de consultoría. Así es como por vocación entré en el proyecto de Business Intelligence. Esta fue mi primera inversión en Business Intelligence, Data Warehouse, Data Analysis. Hay mucho alrededor de este concepto. Estamos tratando ahí miles y millones de información hoy en día, pero realmente estamos tomando las decisiones adecuadas. Solo el 29% de las decisiones que se toman actualmente parten de datos. Con todo lo que hemos visto actualmente, todos los directivos toman actualmente las decisiones en las compañías, en las organizaciones, en las instituciones, las toman como toda la vida, a dedo, por intuición, por experiencia. Es decir, el BI debe ayudar a ese conjunto de técnicas y experiencia a tomar decisiones. Debemos plantear los proyectos de otra manera. Hace 25 años, cuando empecé en el mundo del BI, lo importante era sacar el dato, extraer el dato. Tardábamos una semana en consolidar los cubos OLAP, aquellos cubos OLAP grandísimos. Hoy en día es distinguir lo que es información, dato y lo que es conocimiento. Es decir, todas las decisiones están basadas en subjetividades, no en realidades. Esto es una realidad hoy en día. Tenemos sobrecarga de información. Hay que definir las herramientas de BI, hay que definir aquellas variables que realmente nos importan para tomar decisiones. Hemos hecho un proyecto con hospitales, hemos extraído información, había más de 50 variables en el proyecto. A través de Data Analysis estuvimos varios meses. Al final de las 50 variables, la pregunta era ¿cómo solventamos el problema del retraso en quirófano? ¿Cómo avanzamos los tiempos de operación? Después de varios meses de análisis vimos que solo 6 variables eran importantes para tomar decisiones. Es decir, el BI nos debe ayudar a tomar las decisiones analizando el pasado, gestionar el futuro. Es decir, ¿cómo enfoca Alphatec los proyectos? Los proyectos de BI ya no son proyectos tecnológicos. Un proyecto muy enfocado a la organización. Debemos definir, buscar cuál es el problema. Hemos visto anteriormente grandes cantidades de información, billones de teradatas, información. Tenemos una sobrecarga de información y esa información se tiene que convertir en conocimiento. Es decir, debemos permitir, a través de las herramientas de BI, segmentar las acciones públicas, cuáles son los ciudadanos que tienen determinadas casuísticas, qué servicios tienen determinada problemática y analizar patrones. Yo os cuento un caso mío. Yo me compré una casa y quería retirarla y hacerla entera y tenía un papel de patrimonio. El famoso papel de patrimonio pues tardó aproximadamente unos 2 años. Fui a ver al técnico y el pobre solo había 2 técnicos en patrimonio para solventar los expedientes. Me hice amigo y después de 2 años, un día llega y de repente nos autorizan 100 expedientes en una mañana. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había una serie de ciudadanos que querían hacer obras en plena crisis, en el año 2012, y liberando esos expedientes, fueron 100 expedientes en una mañana,
conseguimos 10 millones, me lo comentaba el funcionario, 10 millones de gente externa que tenía para financiar el proyecto en plena crisis. Es decir, segmentando lo que serían las políticas, las acciones, podemos tener estrategias concretas. ¿Cómo abordar los proyectos Alphatec? No se trata de un proyecto tecnológico, sino con el cliente definir el problema. Es decir, hemos visto que se generan grandes cantidades de información, definiendo el problema, se generan las opciones y finalmente medimos los resultados. Cualquier proyecto que abordamos de BI, medimos el resultado. Aquellos proyectos, aquellos Big Data, proyectos de Open Data que luego no se utilizan, los rechazamos. Es decir, ahora veremos, por ejemplo, el proyecto del Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Renfe, donde se tiene que analizar el uso que se le dan de los datos. He preguntado a los compañeros de Telefónica, oye, súper interesante el proyecto del mapa que nos habéis enseñado de indicadores, ¿cuál es el uso? Bueno, pues no lo sabemos. O es muy bonito, no lo había visto nunca. Entonces, se trata de que el BI resuelva problemas. ¿En base a qué? En base a la creación de más canales de contacto, en base a la simplificación de intercambio de información, la satisfacción del cliente. Aquí se han apuntado muy bien las pilas los de la agencia tributaria. Empezaron a analizar cuáles fueron los canales de información, cuáles eran los más efectivos. Hoy en día, este año, toda la información se va a remitir de forma electrónica. Ya no habrá nada presencial. Esto es lo de cobrar enseguida. Básicamente, la toma de decisiones, como has comentado, nos van a resolver problemas como qué beneficios reportar al ciudadano, cuál es el tiempo medio, en qué momentos deseo reforzar la atención al ciudadano. Eso se trata de BI. Resolver problemas. No se trata de dar información, sobrecargar de información, hacer indicadores. Un proyecto de BI ha cambiado radicalmente. Tenemos demasiada información. No sabemos qué decisiones tomar. El proyecto de BI se trata de tomar decisiones, no de inundar al ciudadano, al cliente, a la organización de información. Con esto lograremos como beneficios como evaluar trámites, la interoperabilidad, las instalaciones, transformar procesos. Se trata de conseguir beneficios directos del proyecto, no se trata de volcar información. Finalmente, todo esto realmente se utilizará una herramienta. Nosotros en Alphatec utilizamos distintas herramientas. Esta es un ejemplo que es ClipView, hay muchas otras, pero finalmente, como fruto de un proyecto de Business Intelligence, tendremos un cuadro de mando, pero que cuadro de mando que nos debe permitir tomar decisiones. Los proyectos de BI. Conocéis básicamente los proyectos de dentro de la organización, hacia dentro de la organización y hacia afuera. Proyectos hacia dentro de la organización. Pues, ¿qué debilidades tenemos cuando implantamos un proyecto de la organización? Pues aunque el alcalde, aunque el determinado departamento nos dice, oye, hay que hacer un departamento de BI. Esto lo digo porque como CEO lo hemos vivido. Es decir, luego hay unas bofetadas, hay auténticas islas de información entre los distintos departamentos. Es decir, hay una voluntad de sacar un proyecto de BI, está claro, pero luego hay auténticos problemas a la hora de ejecutar el proyecto, pues son departamentos estancos. Y esto lo juntas con que cada departamento es de un color, y bueno, y esto ya, el chiringuito es impresionante, porque conseguir información de un departamento que es de un color, que es de otro color, el CEO es un héroe que se mueve dentro de la organización para conseguir la información. Y muchas veces los proyectos de BI se convierten en el reporting de mi gestión. Como mi jefe no me escucha, voy a hacer el proyecto de BI. No se trata tanto de tomar decisiones, sino que me escuchen y reportar la información. En cuanto al entorno, debilidades del entorno, mucha gente lo decís, los que implementáis proyectos aquí del sector público, decís, es que los consultores no tenéis ni idea del lenguaje de la administración. ¿No? Tenéis consultores muy buenos de BI, pero no tenéis consultores de sector público. Sabéis de contabilidad analítica, pero no sabéis de contabilidad presupuestaria. Trabajáis en recursos humanos con convenios sectoriales, pero aquí se aplica la ley de función pública. Nos habláis de departamento de compras y aquí tenemos que hablar de la ley de contratos de las administraciones públicas. Es una debilidad que tenemos en el sector. Yo he aprendido un poco del sector público, eso gracias a estar casado con funcionaria, hijo de funcionario y suspender 2 oposiciones. O sea que... 2. Entonces, gracias a eso, pues... Qué suerte. Qué suerte. Entonces, gracias a eso... Entonces, como fortaleza de la organización en la implantación de un proyecto de BI, pues como como vosotros hemos implantado en el Ayuntamiento de Torrent, sois organizaciones muy maduras en el reporting, están muy regidos los proyectos de BI por las leyes administrativas.
los profesionales, los directivos, los jefes de servicio, son gentes expertas en manejo de información con respecto al sector, aunque no lo creáis, con respecto a la industria, y sobre todo que hay un liderazgo en proyectos por la parte técnica. La parte técnica, yo otra vez pongo una alfombra por vosotros, porque sois líderes en los proyectos. Luego la parte más política, pues tenemos problemas. Y luego, en el entorno, lo que somos implantadores de BI, pues esto ya se ha convertido en una facility. Esto, para hacer proyectos de BI, no es un problema tecnológico. En el Águila tardamos una semana entera al cargar el cubo del Data Warehouse. Ahora esto no es un problema. Ahora el problema es toda la parte de gestión del cambio, toda la parte de gestión de la organización. Hay muchas herramientas en el mercado y hay mucha explotación de la información. ¿Cuál es, y esto lo conocéis todos, cuál es el principal inhibidor de un proyecto de BI, de administración pública? Son los sistemas de extracción y transformación añadidos. Estos son el típico proyecto, la típica base de datos, el típico proyectito, la base de datos, la hoja Excel, muy bien conocidos por setas, son las setas, sistemas de extracción y transformación añadidos, crecen como setas, haces un proyecto, esto no es mío, esto es de Mateo Asensi, se lo he copiado. Entonces, esto es el gran inhibidor de los proyectos de la administración pública, las setitas que no paran de crecer cuando haces un proyectito. Manolo. Luego, los proyectos de BI en administraciones públicas. Típicamente, los proyectos los abordamos como la identificación de problemas, una espiral, identificación de problema, el análisis y luego la definición de la extracción. Esto muchas veces se intenta abordar como un todo. Proyectos de BI han fracasado porque se intenta abordar el proyecto de una vez, toda la extracción, todos los indicadores. La experiencia nos ha dicho que los proyectos de hace mucho tiempo, hace ya 20 años, se empleaban los proyectos de Scrum, los proyectos ágiles, para identificar aquellos indicadores que den resultados. Respondemos mucho al político, es decir, yo quiero algo rápido y prisa, pero tampoco nos vamos al gran proyecto megalómano de 2 años, que los he vivido en grandes organizaciones. Nos hemos tirado 2 años definiendo el proyecto y al final es mucho más efectivo hacer espirales de información, sacar información en pequeños proyectos. Lo hemos vivido básicamente. ¿Y cuáles son nuevos retos que han aparecido hoy en día? Bueno, a ver quién tiene aquí los bemoles para, con todo lo que ha salido, sacar la información, encima tomar decisiones con los conjuntos de datos en tiempo real. Ya estamos hablando ya no solo de datos en tiempo real, sino datos en casi tiempo real. Ya no valen las bases de datos típicas, iremos a bases de datos tipo MongoDB MongoDB sobre todo, y sobre todo la parte de transformación y almacenamiento cambia sustancialmente. Esto ya no es ciencia ficción, ya existe en la realidad. Un proyecto en Renfe, un ayuntamiento de Barcelona, ya están pidiendo datos, o el ayuntamiento de Valencia están pidiendo datos en tiempo real. Y que otro reto que se plantea en el tema de BI es el data lake. Esto ya es una realidad. Es decir, ya no se trata de coger y hacer un data warehouse definiendo las tablas de hechos, las tablas de datos, el Snowflake, la bola. Ya lo que se hace directamente es volcar toda la información en bruto de todos los sensores que tenemos. Ya no se utiliza la arquitectura anterior, sino que se explota en el momento que se necesita la información, se explota. Se trata de recoger toda la información en bruto. Esto lo digo para las administraciones públicas porque ya es una realidad. Ya se están adjudicando pliegos de data lakes. Nos acaban de adjudicar uno en Renfe de un data lake, por ejemplo. Se trata de gestionar grandes volúmenes de información, diferenciando lo que sería la arquitectura estructurada que teníamos en los data warehouse, arquitecturas flexibles. Se mete toda la información a lo bestia en bruto y se transforma en el tiempo de explotación. Esto necesita pues, otro tipo de base de datos, lo que sería MongoDB, Hadoop, y utilizamos otra capa que es un Data as a Service como Dremio. Es decir, se utilizan otra serie de herramientas que ya no son las típicas de los proyectos de BI. Vale. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho Alphatec en el tema de BI? Pues que sepáis que es el Ayuntamiento de Torrent, hicimos unos proyectos de BI, el Ayuntamiento de Valencia, Bomberos de Valencia y en el caso de Open Data, pues bueno, fuimos adjudicatarios con bastante
bastante dolor del proyecto del Ayuntamiento de Barcelona, pero bueno, al final hemos conseguido que sea el mejor punto del año 2017. Ahora nos han adjudicado el Gobierno abierto de Renfe y del Ayuntamiento de Barcelona. Y bueno, como nunca hay preguntas, pues yo me autopregunto o os pregunto a vosotros. Entonces, yo siempre, este es un debate que he tenido con las administraciones públicas, es decir, realmente la información, el origen del dato sois las administraciones públicas. Me pasa en proyectos que se va al proveedor de bicicletas para ver dónde están los puntos de conexión de bicicletas. A veces se pregunta, esto me pasa a mí, se pregunta al proveedor al que hace el mantenimiento de farolas o de semáforos por el número de farolas o semáforos, cuando el origen del dato está en la organización. ¿Y es posible la explotación económica? Pregunto económica, esto lo pregunto algunas veces. Proyectos como Historia Clínica Sanitaria. Tenemos 5 millones de historias clínicas sanitarias en Valencia. Esto los departamentos médicos o laboratorios matarían por ello. ¿Es factible la explotación del dato? ¿Es ético el solicitar esa información? Mastín, yo tengo una empresa, nosotros como Grupo Alfate tenemos una empresa de obras. Me gustaría saber todas las licencias de obra, las solicitudes de obra en el momento que se conceden. Sois los primeros que lo sabéis. ¿Es factible? Si el usuario quiere. Yo pregunto, lanzo preguntas, ¿es factible toda esa información? Montar negocios en función del número de nacimientos y fallecimientos que hay en determinada población. Es decir, ¿es lícito? Es la pregunta. Todo el sistema de información poblacional. Yo os lo digo porque yo trabajo en proyectos como Abucasis de información clínica. ¿Se podría explotar esa información? ¿Es anonimizada? ¿Se puede vender? Pregunto. Yo siempre he preguntado, yo no la puedo tener, no la puedo. No, estoy mirando la Generalitat que está ahí. Esto es que aquí lo lanzo así, a ver si genero debate. Pues. Es para generar debate, pues muchas gracias, era un poco la ponencia, sobre todo, y un poco la pregunta que quería contestar, a ver si es posible. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos bien de tiempo, o sea, en esta nos han sobrado casi 4 minutos. Digo porque si alguien quiere hacer alguna pregunta... ¿O me quiere contestar? ¿O le quiere contestar? ¿Se atreve a contestarle a alguien, a Fernando? No, esta es un debate que tuvimos en el Departamento de Sanidad cuando estuvimos haciendo el proyecto de historia clínica y estuvimos viendo biobancos de imágenes. Había compartición de información y había laboratorios que se acercaron al proyecto preguntando si era así. Es factible comprar la información anonimizada, está claro. Esto fue un debate y que no se resolvió en su momento. Vamos a ver, yo puedo contarte algo un poco de lo que yo te puedo decir, y es que el tema de Open Data lo tenemos que llevar en la sangre las administraciones públicas. De hecho, lo que se están planteando con el Open Data no es qué es Open Data, sino hay que plantearse al contrario, qué no es Open Data, ¿no? Entonces, lo que estás comentando, si se anonimiza, Anonimiza. Eso, ¿vale? Yo creo que sería un buen candidato a ofrecerse en un portal de Open Data de quien corresponda. Pero estoy hablando a nivel muy particular. Y encima gratis, claro, evidentemente. ¿Te he respondido? Sí. ¿Y lo querías oír esto? Sí. Bueno, pues muchas gracias y continuamos con las siguientes ponencias.